Hay un tema que sale mucho en las peticiones de nuestro público, que es el tema de la vanidad. Así que decidimos llamar a este diálogo de hoy "La vanidad nos controla la vida". Para eso invitamos a Miguel Abreu, director de Ludi Teatro y el Ateneo de La Habana. Invitamos a Yurbelis Rosell, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y al estilista Dorian Carbonell Fernández. Vamos a ver qué sale del debate y el diálogo con nuestros invitados hoy en el Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. El tema que nos ocupa hoy es la vanidad. ¿Nos controla? Es un tema, digamos, que está en el aire, que está en el ambiente. Además, seremos los cubanos vanidosos, digo yo. Bienvenidos nuestros invitados. Realmente muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando. Vamos a tomar el toro por los cuernos desde sus quehaceres. ¿Qué cosa es la vanidad? Miguelito los mira, aquí nadie pide la palabra. Ya, perfecto. Uno habla. Ese es el problema. Bueno, desde mi visión, la vanidad es como un orgullo muy acentuado que te hace elevarte mucho desde el punto de vista del ego, ¿no? Por lo general, en mi visión, per- necesita también del reconocimiento de otras personas a tus cualidades. Por lo general se asocia a elementos que son muy externos, muy banales. Yo provengo de un mundo académico, de la Facultad de Comunicación, y también trabajo mucho todo lo que tiene que ver cultura asiática, porque trabajo hace algunos años en el barrio chino. Y desde esa filosofía asiática asumen que uno siempre debe trabajar por controlar ese ego que te hace desequilibrar, desentonar con el medio donde tú te estás rodeando, Ahí pues. voy a llegar después Ajá. al tema de cómo ven los asiáticos o cómo se ven las vanidades desde Claro. otras culturas, pero me gustaría que desde los quehaceres de ustedes, o sea, teatro, arte, tu arte como estilista, que además eres muy conocido, Dorian, Ujú. nos dijeran su concepto de vanidad. Bueno, empieza. Yo, sí, ok. Vale. Desde mi ángulo del trabajo, o sea, desde donde me estás preguntando, la vanidad quizás está más anclada en la búsqueda de resultados de excelencia, ¿ya? O sea, y de un poco una sana competitividad que puede haber en el gremio de quien produce digamos, un resultado más, digamos, complejo, de una profundidad, de una solidez en el contenido, de una factura de realización, de un diálogo más sólido con la realidad. Por lo menos son mis códigos de vanidad, que es lo que yo quiero exhibir y vanagloriar Vanagloriarte. de ello a la hora de ofrecer un resultado. El diseño mejor concebido, la realización de ese diseño más exquisito posible en medio de un contexto difícil. O sea, son muchos detalles que, si te lo digo, sí, desde el punto de vista de cómo lo veo yo desde el teatro, desde mi visión como director de escena, en ese sentido. Bueno, en el caso mío, yo creo que la vanidad es bien importante porque sin eso yo creo que yo no comiera. Yo no- Entonces, esa necesidad que tenemos nosotros los cubanos, creo que el cubano sí es bien vanidoso. Nosotros a lo mejor no tenemos el arroz, tenemos el huevito, pero sí estamos pendientes de tener el cabello arregladito, de bebernos bien, lucir bien, estar limpio, perfumado. Entonces, es algo que es bien necesario en el tema mío con el gremio de la belleza, ya que el cubano considero que es bien vanidoso. Sí, además tú tratas también la vanidad de muchas personas que tienen una proyección pública, me Así imagino. mismo es. Es decir, pero me gustaría que fuéramos más un poquito hacia ese terreno donde la vanidad colinda también un poquito, te salvaste con un discurso magistral sobre el tema del teatro, pero me gustaría que fuéramos un poquito más hacia el momento en que la vanidad llegue a ser nociva. Es decir, en que esa vanidad
llega a ser de alguna manera, no me gustaría emplear la palabra tóxica, pero llega a ser nociva con otros. Porque, bueno, a cada cual le gusta verse bien, es decir, y tú eres un artífice de eso, de colocar a la gente en su lugar. Claro. Cuando esa persona sale, por ejemplo, de tu salón y esa vanidad empieza a avasallar, digamos, a otras personas. Es que es lo mismo que hablaba del ego. O sea, existe el ego bueno, el ego que ayuda, el ego que es propositivo, Claro. constructivo, y el ego negativo. La vanidad es lo mismo. O sea, la vanidad, hay una vanidad completamente insoportable, que llega a ser insoportable, incluso que agrede a las demás personas. Sí. Y hay una vanidad que es llevadera, que es hermosa, que lo que hace es construir belleza, Así mismo. positividad, fluidez, ¿ya? Entonces, la gente casi siempre que está en esa zona de la vanidad, que entra en la pedantería, Por ejemplo. casi siempre es molesta, ¿no? Es un poco agresiva e invasiva. Igual cada cual tiene derecho a exhibir el tipo de vanidad que quiera en la vida, ¿no? Porque es un derecho también la vanidad al extremo que se quiera llevar, ¿ya? O sea, eso no es... El tema está cuando la vanidad se convierte en un problema para el otro. Claro. Para el otro. En ti, en tu vanidad, haz lo que tú quieras, pero no agredas a los demás con tu exceso de vanidad. ¿Tienes ese problema con otros estilistas? Ya repito, tú eres Sí, tú eres célebre. sí, hay veces, yo soy un tipo que soy muy light, soy una persona muy positiva, Campechana. ajá, muy positiva y trato siempre de los factores negativos que puedan rodearme un poco del mundo del estilismo, un poco en el mundo profesional. Es decir, en el gremio de nosotros de la belleza, del estilismo, sí se vive un poco los recelos, un poco que si yo soy mejor que tú, que si yo lo hago. Y yo lo que trato de crear una barrera y todos esos factores externos que no afecten como tal a mi persona, o incluso es lo que trato de transmitir yo ¿Te has visto envuelto en algún tipo de situación en la que has tenido que salir al paso por esto? ¿Alguna cuestión? Sí, puede ser. Una vez estaba, nunca se me olvida, estaba compartiendo con un grupo de estilistas y hay un muchacho que empieza a cortarme el cabello y empieza como que a hablar de, "No, yo sé que tú eres muy famoso", él pelándome, yo sé que, pero lo que tú haces a mí no me impresiona, para mí tú no, empezó como a soltar toda esa negatividad Claro. así arriba de mí, pues, Total. cortándome el cabello. Y yo me quedo así, bueno, eso está muy bien, pero eh, gracias a Dios para gusto existen los colores. ¿Te hizo un Claro. buen corte? Bueno, pues no es muy difícil. No, no, yo digo en ese momento, ¿no? Sí, sí, no, es que no es muy difícil hacerme el corte a mí. Claro. No, Y fue no. una situación un poco incómoda porque quiso demostrar como el talento lo que él hacía, cómo lo hacía, lo bueno y lo bien que él era y que como que yo no merecía a lo mejor el éxito que yo tenía, como que se empezó como que a comparar un poco conmigo. Fue una situación un poco desagradable. Claro. Bueno, los resultados están ahí. Los resultados están. Vamos a hacer una pausa. No, no, tengo varias preguntas para ustedes. Eh, vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso y en instantes estamos de vuelta. Tú sabes que esto le dicen a veces programa del incienso. Ya. Ah, ya. Por cierto, tiene 19 años en programa, ¿sabes? Lleva mucho tiempo al aire. Pronto, eventualmente podríamos llegar a los 20. Estamos en el Triángulo de la Confianza, en instantes de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre la vanidad. ¿Nos controla la vida? Tú habías puesto un ejemplo muy específico sobre tu trabajo. Y yo, o sea, me parece que tu éxito es merecidísimo, ¿no? Trabajas muchísimo. Recientemente tengo que decir que nos hemos conocido también por asuntos de trabajo. No me pelo con Dorian, no me arreglo con Dorian, tampoco hay mucho que arreglar, pero realmente he conocido a una bellísima persona, para nada vanidoso en lo absoluto. ¿Tú querías anotar algo? Voy con No, más, pero bueno, ya. sí. No, sobre el ejemplo que ponía Dorian, hay una cuestión que tiene que ver con donde termina mi libertad, donde empiezo a afectar a otra persona. Entonces, yo siento que todos en algún momento hemos sido vanidosos, porque todos en algún momento hemos querido sobresalir en algo, tener la aceptación de alguien, ¿no?
para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero la madurez del carácter hace que nosotros le demos más importancia a lo que somos capaces de dar en vez de esperar a recibir. Y eso, en la medida en que vamos aprendiendo eso y que lo vamos incorporando en nuestra vida, los niveles de vanidad van bajando y nos hace armonizarnos mejor con los que nos rodean. Claro. Es una realidad, creo Mm, que también va con los años, ¿no? Y es que uno empieza a valorar unas cosas más que más que otras. otros. así En las mismo es. edades, Sí. la vanidad va cambiando por las edades, ¿no? Ese intenso, sí, termina, Yo Miguel. creo que cuando uno está más adolescente y joven, uno tiene otras cosas con las que brillar en la vida, que es esa frescura, que es esa juventud, que es ese descubrir el amor, la sexualidad, la ropa que te gusta ponerte, determinados principios y caminos, y eso te hace andar por un tipo de vanidad. Estoy hablando de la vanidad hermosa y sana, Sí, Mm. ya. Y así en la medida que que estudias una carrera, que empiezas una profesión, que empiezas a buscar determinados resultados en la vida como persona y como profesional, esa vanidad se transforma en otro tipo de vanidad. Y en la medida que además, ya para terminar el ciclo de la vida, eh, cuando uno ya empieza, que no es mi caso, a envejecer, hay cosas que empezar a dejar de ser importantes y empieza la vanidad a ocupar otros nuevos Otros nuevos territorios. territorios. Otros así nuevos mismo es. territorios. ¿Les ha jugado alguna vez la vanidad una mala pasada? La vanidad un poquito nociva. Pues ya veo que son tres ángeles los que tenemos aquí, así que no puedo Sí, hablar, Es no como puedo hablar peyorativamente. algo, por ejemplo, las modas, cuando era más joven, porque me Ajá. sigo considerando una persona Pero joven, claro, que queremos ir con la tendencia de el pelo más estirado o aclararte el pelo y ser más rubia porque quieres parecerte físicamente un poco a tu cantante favorito, a tu actor favorito, ese tipo de cosas, ¿no? Que entonces te lleva a tomar a veces no las mejores decisiones desde el punto de vista de tu apariencia. El aceptarte como eres es hiper importante. son las redes un vehículo que exacerban esa vanidad, que en el contexto nuestro del día a día nos exacerban las formas, los modos, el tener, las redes. Yo lo veo como otra fuente de información. Sí, bueno. Ahora son las redes, pero antes tenías la televisión, tuviste la radio, o sea, dependiendo del entorno hacia eso, será que vayan las distintas influencias, para que la redundancia, que influyen sobre cada persona. Las redes tienen su parte buena y su parte mala. Todo está en qué es lo que estás consumiendo. sí, lo que pasa es que la diferencia, que a lo mejor la televisión, la radio, hay un control. Y entonces en las redes, También. ahí sube cualquiera lo que sea. Lo que Y quieran. hay veces veo cada información dada de diferentes maneras. Y de la manera que puede influir en los jóvenes, que son los que están en estos tiempos consumiendo más las redes sociales y que pueda influir para bien o para mal. Claro, lo que pasa es que la vanidad es uno de los productos de venta de más rating en las redes sociales. O Claro. sea, Sí. sin duda la vanidad se vende muchísimo en redes sociales y alcanza cantidad de seguidores y no sé, de todo eso. Lo cual no quiere decir que eso sea positivo, porque como bien dicen, en las redes sociales hay de todo. Hay de todo. Y lo mismo se comercializa de una manera tremenda. La vanidad buena que la mala, la información positivista que la información negativa. Pero en términos de vanidad, es como uno de los grandes productos de las redes sociales. ¿Cuántas veces te has sorprendido tú tratando de darle una explicación a alguien que, como ella dijo, quiere hacerse un peinado de una manera o un arreglo de una manera con un color de cabello que no le va e insisten justamente por esto, porque simplemente porque está a la moda, porque es una Sí. tendencia? Eh, las tendencias y la moda, es decir, no todo el mundo podemos llevarla. El cliente también. Yo he entendido algo en mi carrera, que hay veces, hay personas que tú sabes que no le va, que no va con ese estilo, pero esa persona es feliz con lo que se quiere hacer, tú Claro, sabiendo que eso le queda mal. Pero Claro. te lo digo porque fue experiencia propia. Yo tenía un cliente que quería hacerse un corte y un estilo que no iba con él. Y él quería que yo se lo hiciera, y quería ahí que se lo hiciera. Bueno, tanto dio que yo se lo hice. Por Claro. eso fue tan feliz con su claro, corte mal hecho. claro. Me haga Dorian, a mí me quedará la barba italiana bien, Sí, porque yo estaba mirando, hablando de vanidad, decía, a lo mejor la barba italiana me queda bien. sí, no, Mira, te puede quedar ¿Tú muy crees? bien. en tu contexto, ¿cómo influye? O sea, tú trabajas en el Centro Confucio, Trabajaba. trabajabas en el Mm. Centro Confucio. Me imagino que beber de esas raíces asiáticas que aunque estén en el barrio chino de La Habana,
beben también de esas filosofías. ¿Aprendiste algo, tú incluso como mujer, que además Ujú. se vive más el tema de los avalorios, la moda, los accesorios? Yo trabajé alrededor de 7 años en el Instituto Confucio y ahora estoy como subdirectora de la unidad presupuestada Barrio Chino. La cultura asiática y en particular la cultura china es envolvente, te atrapa, te enamora desde muchos puntos de vista. Pero la cultura china tiene una filosofía de la sencillez, de trabajar en la virtud, en los valores, en el crecimiento personal. Y la vanidad, aunque no es un término que siempre se utiliza ni en el confucianismo ni en el budismo chino, sí se trabaja en eso, en trabajar el valor de la virtud, desde la familia, desde las relaciones sociales, Por encima de la por vanidad. encima de la vanidad. Exacto. ¿Es la autoestima, en este caso la autoestima baja, un caldo de cultivo para una vanidad nociva? Claro, exactamente. Bueno, la autoestima baja digamos, una sintomatología bastante nefasta, igual que la demasiado alta. Claro. Sí, ¿Entiendes? los extremos Los son... extremos Los extremos Extremo. siempre son tocan de una malos. Sí, manera tremenda. Pero sí, o sea, ¿qué nos pasa? Que necesitamos un poquito de vanidad, claro, es ¿ya? necesario. Para amarnos más a nosotros mismos, para amar la vida, para ser agradable a los demás, ¿ya? Y más si trabajamos con público, Exacto. ¿ya? O con alumnos o con clientes, como quieramos llamarle, es importante tener un sentido de que esa cuota de vanidad que yo tengo es parte de la cuota de respeto que yo tengo hacia la otra persona, ¿ya? Entonces, es importante vestirse correctamente a tu gusto y a tu estilo, pero de manera que sea socialmente respetable, no andar maloliente y así sucesivamente. Una serie de cosas muy básicas que son ejercicios de respeto al otro, ¿ya? La forma en que esa vanidad es la que necesitamos en una sociedad civil eh, normal, vamos a decir. Es que vivimos en sociedad. Tengo una amiga que tiene un dicho, ¿no? Que dice, las personas te reciben por cómo luces y te Claro. despiden por lo que sabes. O sea, la primera impresión es importante. Y eso no es una mala vanidad, es simplemente respeto, como él decía, a la otra persona, pero también a ti mismo. Y que pasa por una presencia básica, elemental, de presencia y de lucir bien para Y armonizar, ¿no? ese tema de la vanidad va desde lo personal a la casa y al país y a la Ujú. sociedad. O sea, deberíamos ser Un poquito de vanidad. Sí, más Sí, vanidosos de La Habana y cuidarla, quererla más. en los salones de belleza se ve mucho eso, llegar Claro. un cliente que te llega deprimido por un problema. Tú te das cuenta porque ya uno empieza a entender y tener una psicología y entendiendo al cliente. Y cuando tú lo ves deprimido, que ve que viene con problemas, cuando tú le haces un arreglo, un cambio y esa luz que sale del cliente cuando se ve arreglado, que se ve con un cambio de imagen, es increíble, es muy Muy satisfactorio. cierto. Uno como profesional que tú ves que logras algo en ese cliente. Por eso yo creo que sí, ese toque, como decía Miguel. em, Miguel. Miguel, ese toque de vanidad, un poco, sí, sí que es necesario. Oye, en Vamos a el, hacer una pausita, vamos a hacer una pausita. Gracias a ustedes por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus mensajes electrónicos dirigidos a esta dirección que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes, estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la vanidad. ¿Nos controla la vida? Ese es el tema que nos convoca hoy. Sí, todos han tenido expresiones muy encomiables con el tema de ser un poquito vanidosos y esos caminos que nos llevan a sentirnos bien con nosotros mismos. Pero dónde termina la vanidad y empieza el narcisismo? ¿Dónde está tú que eres un maestro del teatro y que trabajas sobre las emociones y sobre los matices de esas emociones? ¿Dónde termina uno y empieza el otro? em, termina hasta cuando se termina vamos a decir, la vanidad necesaria a partir de que empiezas a cuestionar al otro. Ujú. Ya, cuando tú empiezas a cuestionar al otro porque no está a tu mismo nivel de vanidad
o no fluye con la vanidad que tú quieres imponerle, ya empieza a perderse las fronteras del respeto, ¿no? Y de la, digamos, la fraternidad de estar todos juntos en un contexto. Ahí empieza. Esa es una zona terrible porque entonces es ese ego aplastante, es esa persona que va a tratar de que por su vanidad, por su prepotencia, de que tú pienses como él, de que tú hagas lo que quiere esa persona, o que te cuestione. Se da mucho en el mundo de la vanidad negativa el cuestionamiento de que tú no uses un tipo de ropa o que tú no uses un tipo de maquillaje o no te interese estar a cierto determinado tipo de moda, ¿ya? O determinado tipo de comportamiento. Todavía no es pasable en términos de, digamos, vanidad externa, pero cuando la vanidad negativa va hacia el pensamiento, va hacia determinar comportamientos o adoctrinamientos, es terrible. Claro, claro. Coincido con eso, sí. Cuando no eres capaz de reconocer los talentos y las virtudes de Que la te otra rodean, de las persona que personas te que te rodean. rodean. Bueno, Yo a ti te creo que ocurrió. ahí Sí, sí. eso es muy tóxico. No, y creo que también se puede ver en las redes sociales ahora el movimiento este que existe, que es algo que a mí me causa mucho dolor. Los artistas cubanos, como siento que no existe como una unión y hay una pelea constante de quién lo hace mejor, de quién se viste mejor, de quién tiene más, quién tiene. Ujú. Entonces empieza esa competencia y de cierta manera me siento un poco, ¿cómo decirlo? Incómodo. Sí, incómodo o decepcionado, para Decepcionado. decirlo de otra manera, que estar mostrando un poco el reflejo ese. Es lo que siento yo en las redes sociales, que está pasando en estos momentos, oyendo hablar un poco de ustedes, hablando del tema de vanidad nociva. Lo que pasa con eso es lo que creo yo, apuntando un poquito a lo que está hablando Dorian, es que cuando tú eres digamos, un influencer tu personalidad famosa, muy conocida, con miles de seguidores, está promoviendo un mal gusto espectacular, estás destruyendo a la sociedad con tu vanidad, ¿ya? Ya sea en términos artísticos, hablando de artistas, o sea, mal arte, mala cultura o pseudocultura, o cultura de la vulgaridad, o cultura de la misoginia, o cultura de la, digamos, desmoralización de la mujer, y por ahí para allá, muchas culturas que hay que tienen una enorme explosión de vanidad. ¿Quién regula eso? Buah, Eso, te o sea, pongo, estamos hablando de que tiene que haber un sustrato educativo en la sociedad para poder, porque es irregulable, en el sentido de que cada cual pone en las redes lo que entiende es de que sí misma. Así mismo es. mientras le pongan más dinero a esas zonas que promueven todo esto que he dicho, y De menos expresión, vamos a decir. Así. expresiones y menos dinero y menos programas a la educación, al civismo, a las buenas costumbres, entre comillas. Hablo de buenas costumbres no en términos morales, o sea, Sí, o sí, en Sí, sí. sí. términos de moralidad, digamos, social. Eh, Estamos perdidos ¿Te has en un visto momento. como mujer atrapada en el dilema de tener que tener una determinada pieza de ropa o algo para ser aceptada en un momento social o en una reunión social a la que debes asistir? ¿Te has visto atrapada en ese dilema o Eh, transcurres bien y no lo tengo y no pasa nada? no, es que, a ver, ahí hay parte y parte. Es que hay espacios donde exige un tipo de vestuario eh, según el contexto y según lo que vayas a comunicar, porque nuestra presencia también está comunicando una manera de pensar, una manera de decir y una manera de exigir determinados respetos. Nadie se le ocurre, por ejemplo, en un programa como este, venir con un tope o con tirantes, porque es un espacio televisivo donde estamos tratando de comunicar determinadas ideas. Entonces, eh, Estoy sí, revisando, pero no encuentro, pero estoy pero de revisando. todas maneras, eso siempre importa. La presencia importa, ya te decía hacía unos minutos atrás. Te reciben por cómo luces y tienes que dar la oportunidad de poder expresarte para crear ¿cómo decir? Una visión de tu persona, pero si no
estableces la primera pauta comunicativa que viene por el espacio visual, y ese espacio visual también viene dotado de cierto nivel de vanidad, que es cómo yo quiero que las personas me reciban. No hay segundas No hay oportunidades para buenas segundas impresiones, oportunidades, ¿verdad? exacto. Así mismo Exacto. es. Tú eres de los primeros influencers en nuestro país, así por decirlo así, o sea, Sí. con una cantidad de seguidores realmente importante, que has promovido tanto líneas estéticas como determinadas acciones también sociales, Sí. de ayuda social, de un compromiso con la comunidad. ¿Eres consciente de esa responsabilidad? Eh, por decir que lo llevas con mucha tranquilidad en ese sentido, sí. Sí, mira, yo empecé con el tema de las redes sociales un poco eh, para promover Tu mi negocio. negocio. Y se fue convirtiendo un poco, viendo a los artistas cómo funciona, influido por esas tendencias, empezaron las redes sociales y yo me monté en el tren. Eh, un poco lo que trato de transmitir un poco es la buena vibra, porque hay mucha gente siempre hablando mal, criticando y todo lo negativo. Y digo, bueno, porque en mis redes yo voy a mostrar lo negativo. Hay cosas que también son buenas, hay cosas importantes, hay valores. Y lo que trato de ir por esa trayectoria. Eh, de cierta manera, sí veo cómo influye en las cosas que hago, como he ayudado a muchas personas incluso a aceptar en el barrio mío hay un muchachito que lo marginaban mucho porque tenía un poco de retraso y el barrio como que abusaba de él, todo el mundo lo marginaba. Desde que yo empecé como que de ver en la historia, lo saludaba, lo presentaba, el barrio empezó a cogerlo a él. De momento, el restaurante de la esquina lo tenía almorzando en el restaurante. Yo siempre trato de que que él cuando esté en el barrio, que vaya a estar conmigo, le transmito que el dinero no se pide, el dinero hay que lucharlo, tú eres joven, y transmitirle esos valores que no es Se trabaja. necesario, Ujú. ajá, de trabajar. Y un poco él se ha ido, tú lo veías en el barrio él ayudando a los vecinos y todo el mundo, como la comunidad ha aportado a ese muchacho que en un momento determinado era como más marginado y ahora como ya la comunidad empezó a acogerlo de Un otra ejemplo manera. de transformación social en Es ese una sentido. hermosa vanidad. De una Una hermosa un vanidad. ejemplo de una hermosa vanidad. Mm. ¿Alguna precisión para terminar el programa vanidosamente? Ah, yo creo que sí, que nada, que miren hacia el lado de la vanidad buena, la vanidad positiva, propositiva, constructivista, o sea, la vanidad que nos va a hacer mejores seres humanos hacia el interior y hacia el exterior y en sociedad, porque si queremos construir un futuro y un país mejor, tenemos que verlo desde la vanidad de lo que podemos lograr, ¿no? En ese sentido. La vanidad, siempre que te ayude a amarte a ti mismo, está bien. El límite está cuando empiezas a dejar de reconocer los talentos de otras personas. Bueno, sean siempre un poco vanidosos y pasen a pensar en donde Doria. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.